Muy bien, creo que iba yo ahora, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, siempre es un privilegio, ¿verdad? Servirle y estar, bueno, en contacto con ustedes, con el DEO, con la importancia, ¿verdad?, que tiene este departamento en la convención. El pasaje entonces que leyó Rosa al inicio, en Santiago 5, 19-20, que dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es siempre un tema tan delicado y tan trascendente a la vez en todas nuestras congregaciones, ¿no? Eh, es motivo de mucha preocupación para todos, y especialmente para los pastores y para los líderes, pero para todos los hermanos. Eh, Pensaba en estos días que en mis pocos años de experiencia, la gente que he visto pasar por la iglesia, ¿no? Y no permanecer y no quedar. Los motivos por los cuales muchas personas no permanecen en el camino del Señor, o por lo menos en la iglesia. Como yo estoy en un pueblo chico, generalmente yo sé si simplemente la persona se fue de la iglesia a otra iglesia o si directamente volvió al mundo. Entonces, lamentablemente, bueno, muchas veces vemos en el mundo gente que estuvo en la iglesia y que por supuesto nunca sabemos realmente cómo fue su experiencia con Dios. Y en este pasaje, como otros pasajes de la Biblia, nos hablan de la importancia del ministerio, ¿verdad?, de restaurar a aquel que se ha extraviado, como usa aquí la palabra, ¿no? Bien, la importancia del ministerio de que se ha extraviado, y también la importancia de saber hasta cuándo y hasta dónde, ¿verdad? Nosotros tenemos que insistir en visitar o en estar animándonos a llegar a la casa de las personas que ya han dejado de congregarse. Porque en general, la gran mayoría de las veces, no dicen que van a dejar de congregarse, no dicen que van a dejar de venir a la iglesia. Todo esto, como dice bien ahí, se ha extraviado de la verdad, da la idea que es un proceso. Generalmente no es que pasó un hecho específico. Si pasa algo específico, de repente se puede tratar más rápidamente. Pero cuando es algo, un desliz, que empiezan a faltar a los cultos y a venir una vez sí, dos no, una vez sí, tres no, a veces cuando nos empezamos a dar cuenta ya directamente están lejos, ¿no? Acá en este pasaje que hemos elegido, ¿verdad?, para meditar en esta noche, está en el contexto de la oración, ¿no? Unos versículos anteriores dice: ¿está alguno afligido? Bueno, pida oración. ¿Está alguno enfermo? ¿Verdad? Oren los ancianos por él. Y aunque en estos dos versículos específicamente no dice, pero obviamente está implícito el hecho de que naturalmente lo primero que tenemos que hacer frente a la realidad triste de un hermano extraviado es orar. Orar por él, orar por la circunstancia, orar para que podamos llegar con palabras de amor y de sabiduría. Quizá algo que es básico, y aunque la palabra amor no está en estos dos versículos, está sugerida de alguna forma, y es que en ocasiones yo he visto en la iglesia una actitud contraria al amor porque una persona se fue o porque una persona dejó de ser parte de la iglesia, ¿no? Y a veces es fácil criticar cuando no se sabe, o sacar conclusiones sin conocimiento de causa. Y una de mis preocupaciones siempre ha sido el tema de la murmuración dentro de la iglesia. Muchas veces cuando la gente deja de formar parte, a todos nos duele, pero a algunos le agregan todavía este otro dolor, ¿verdad?, que es fuente de pecado para otros.
cuando no fuente de que otros también siguen ese camino y se alejan. Durante la época de la pandemia, o mejor dicho, después de la pandemia, perdimos algunas ovejas que, por supuesto, fue para todos muy, muy doloroso, quizá por algunos motivos que nunca había escuchado, pero perdimos ovejas. Y cuando empezamos a visitar o a tratar de hablar con ellas, a ver qué había pasado, qué era lo que... siempre había una excusa nueva que nos presentaban. Entonces, mucho necesitamos la guía del Espíritu para poder saber hasta cuándo perseveramos en esa búsqueda de la oveja perdida. Acá, en este texto hay que aclarar muy bien que estamos hablando de un creyente, es decir, y que damos por sentado que es una persona que es genuinamente creyente, es decir, que es salva. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la salvación no se pierde, así que esta persona lo que está perdiendo es el privilegio de ser usado por Dios, está perdiendo el privilegio de vivir una vida de victoria, una vida llena de gozo, de alegría, de paz, de propósito, está perdiendo el poder ser el canal que Dios puede usar para mucha otra gente. Entonces, es muy triste ver, y especialmente pensando en hermanos o hermanas que han sido bastante usados por Dios en otra época, verles ahora completamente fríos, completamente indiferentes a las cosas de Dios. Volviendo al texto, dice, bueno, hermanos, de alguna manera Santiago, ¿verdad?, habla con ternura, dice, si alguno se ha extraviado, ¿cómo nos damos cuenta? No se congrega, quizá está en un pecado flagrante, pero si no es flagrante sabemos que lejos de Dios no nos va bien. Entonces, desde el púlpito o muchas veces en la iglesia, nosotros no podemos conocer fondo la relación que cada hermano tiene, ¿verdad?, con el Señor, y a veces es difícil prever que alguien está, porque a veces sí se puede ver, pero usualmente esto no es tan fácil, ¿no? Y es tan importante que nosotros entendamos que no podemos descuidar nuestra salud espiritual. Creo que este pasaje, que si bien habla del hermano extraviado, mucho más nos menciona Santiago o nos lleva a reflexionar en nuestra actitud como hijo de Dios, porque, ¿verdad?, esto no es tarea de los pastores o los líderes, es tarea de toda la congregación, el estar cuidándonos las espaldas continuamente en oración, intercediendo los unos por los otros, aun cuando no hay problemas o cuando no hay cosas a la vista que puedan advertirnos de algún problema, necesitamos tener esa vida de oración entre los hermanos en cuanto a respaldarnos y a cuidarnos mutuamente. Y obviamente llamarnos al camino en tanto la confianza que cada hermano tiene. Generalmente en una iglesia se forman, hay personas que, como grupos, donde hay más confianza, donde hay mayor intimidad en determinados grupos, y ahí siempre es importante tener hermanos espirituales que estén muy atentos a cómo es la vida, ¿verdad?, de cada una de estas personas. Y tener muy en cuenta que la iglesia es una comunidad de salvación. Nosotros estamos continuamente, acabamos de salir de una campaña evangelística y estamos, bueno, ya planeando la próxima, estamos preocupándonos por los perdidos, estamos tratando de cumplir la gran comisión, pero tan importante como es salvar a los perdidos, es atender a estos extraviados, que si bien ya son salvos, están extraviados y pudiendo ser personas muy útiles, ¿no?, instrumentos de justicia, como dice la palabra, en las manos del Señor. Hoy el pecado, el mundo, el enemigo les ha persuadido, les ha enfriado y hoy no están ni siquiera quizás formando parte de nuestra congregación. Cuando dice acá, salvará, dice el versículo 20,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y bueno, en 1 de Tesalonicenses 5:23, Pablo habla, ¿verdad?, que somos cuerpo, alma, espíritu. La palabra acá griega es psichi, y que significa justamente eso: aliento, alma, espíritu, principio sensitivo del animal, que se distingue de otra palabra griega, la pneuma, que es la que habla, sí, de la parte racional e inmortal, la parte espiritual que nosotros llamamos, ¿no? Quiero hacer este comentario porque algunos pueden tomar como que estamos hablando de que pierde la salvación, ¿tá? Entonces esta palabra griega es muy clara. Hay diferentes palabras para cada una, que curiosamente, y gracias a Dios, tenemos 3 equivalentes en hebreo también, lo que nos ayuda muchísimo, porque a veces es muy complicado cuando vamos al idioma original. Pero acá es muy claro que está hablando, ellos, los judíos también creían que cuando una persona andaba en pecado, se veía por su salud. Ellos quizá exageraban, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros andamos bien espiritualmente, nos sentimos bien integralmente. Y también sabemos que muchas veces las personas que están en pecado, no solo por lo que dice David en el Salmo 32, pero tantos ejemplos, ¿no? Y hoy que la ciencia lo prueba o lo demuestra, ¿verdad?, cuando hacen estudios acerca de las personas que van a tener determinadas cirugías, si son creyentes, si tienen fe en Dios o no, las expectativas de que les vaya bien en la operación y el postoperatorio, cómo va a ser. Bueno, he leído bastante acerca de que es notable la diferencia que hay en las expectativas cuando una persona ha puesto su fe en Dios y con respecto a las personas que no creen en nada. Así que no es nada fuera de lo común que Santiago diga que, bueno, que este desvío de la palabra de Dios, desvío de la verdad, ¿no?, le va a llevar o va a apurar, ¿verdad?, esa muerte. Y finalmente termina diciendo, y cubrirá multitud de pecados, seguramente, y como hace Pedro también, tomando ahí el proverbio 10:12, que justamente dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y esto nos recuerda la importancia de que nosotros también somos, además de una comunidad de salvación, una comunidad de amor. Y que tenemos que ir con el amor primero, pero con el amor y la verdad. En ocasiones intentamos pasar por alto algunas cosas con tal de que vuelva, con tal de que... Y eso siempre va a terminar siendo un error. No podemos barrer debajo de la alfombra cosas que hayan pasado. Necesitamos amar, pero ser sabios a la hora de aconsejar a nuestro hermano de que, bueno, que si él tiene que pedirle perdón a personas o tiene que, en fin, obviamente que pedirle perdón a Dios por sus pecados, necesita venir con la verdad, ¿verdad? Necesita venir de la mejor manera posible. Entonces, como dicen en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor es la manera, ¿verdad?, donde como nosotros podemos ayudar a nuestro hermano. Así que en esta circunstancia, cuando tenemos esta situación, necesitamos primero prepararnos mucho en oración, porque cuando una persona está en esas condiciones, está muy susceptible y quizá cualquier palabrita o cualquier gesto pueda ser tomado mal y echarnos a perder, ¿verdad?, ese tiempo de visita. Pero este ministerio no es quizá uno de los fuertes de la iglesia, y quizá por eso es que tenemos tantos problemas con mantener gente, a la gente en medio de la congregación. Por eso me parece que necesitamos darle una atención mayor a esas personas que quizá no es que estuvieron mucho tiempo. Ahora nosotros tenemos algunas personas nuevas en esta última campaña que estamos visitando y que hay distintos niveles de interés.
pero hay muchos que están en el medio, donde no sabemos hasta dónde ir, hasta dónde insistir, son personas nuevas. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos hable y nos guíe, porque tampoco queremos desechar o desatender lo que el Señor pone en nuestras manos. Siempre terminamos diciendo que finalmente le tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que Él nos guíe para ir a estas ovejas, llegar a ellas con la actitud más cuidadosa y amorosa, y bueno, y que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para poder animarle a volver al redil, ¿verdad? Animarle a volver a estar junto con todo el resto de los hermanos. Y yo creo que estos pocos días que estuve meditando acerca de esto, y sigo porque es tan importante, creo que deberíamos hasta tener un grupo o hermanos que estén dispuestos a eso, y como crear un ministerio de restauración, no para crear una comisión nueva, pero para tener algunos hermanos maduros, muy atentos, para justamente visitar a aquellos que quizá nos parece que están un poco tibios, que están un poco en luchas o en dudas, y que necesitan una atención especial, que a veces el pastor o el líder no tiene el tiempo o las energías, o quizás simplemente no sabe, porque una cosa, ¿verdad? Muchas veces no vienen al pastor a decir, me está pasando esto o no me está pasando esto. Lamentablemente nos enteramos habitualmente cuando ya es tarde. Entonces, qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería que, además de tener nuestro departamento de evangelismo en la iglesia, digo, estoy diciendo en la iglesia local, no estoy hablando de la convención. En la iglesia local, aparte de tener el grupo de gente que está más en la parte de evangelismo o la parte de misiones, también en la parte de restauración. Y me acuerdo, para terminar, en Primera de Samuel 12, cuando Samuel da una especie de discurso ahí de despedida, y otra vez les hace ver que, bueno, ellos querían un rey, y bueno, y Dios les había dado un rey, pero que no era la voluntad de Dios esa. Ellos le pidieron que orara, y él dice en ese versículo 23, un versículo que toda la vida me impactó, y él dice algo así como, lejos de mí esté el que yo deje de orar por ustedes, ¿no? Ellos, todo ese grupo de personas había pecado, se habían emocionado viendo las otras naciones que todas tenían reyes, y ellos también querían tener reyes. Y bueno, y Samuel no los desechó, por el contrario, pone esa carga en nosotros de la necesidad de que nosotros nunca dejemos de orar, no importa los pecados que hayan hecho o las circunstancias a través de las cuales estas personas estuvieron. Así que mi oración y mi deseo, es verdad, es que el reflexionar sobre este tema nos lleve a tomar las riendas del asunto y poder impedir, si hay alguna oveja que está por deslizarse, y rescatar obviamente alguna que ya se fue. Muchas gracias, que Dios les bendiga.